Incluso están un poco repetidos porque hipercalcemia tiene que ver con hiperparatiroidismo. ¿Sí? Bueno, ¿cuáles serían los mecanismos de compensación ante una hipercalcemia? Es decir, ¿qué debería suceder si tuviéramos una hipercalcemia? ¿Sí? ¿Qué le pasaría, por ejemplo? ¿Qué le pasaría a los niveles de paratormonas si tenemos hipercalcemia? ¿Cómo tenemos? Misael. Si tienes hipercalcemia, ¿qué tendría que pasar con la paratormona? Baja la paratormona. Si tienes hipercalcemia, ¿qué tendría que pasar con la vitamina D? Ajá. ¿Se aumentaría? ¿Qué hace la vitamina D? ¿En dónde? Entonces, si hay mucho calcio, ¿qué tendría que pasar con ese proceso? Debería reducirse, ¿no? Okay. Si hay mucho calcio en la sangre, ¿qué va a pasar a nivel del riñón? Entonces, es muy simple. Como les he dicho, todo lo podemos deducir de la fisiología. Por lo tanto, si hay mucho calcio, se reduce la secreción de paratormona. Aumenta la filtración glomerular y se filtra más calcio. Se excreta más calcio por la orina porque hay mucho calcio en la sangre. La reabsorción a nivel renal de calcio se va a reducir porque se va a tirar por la orina. ¿Sí? Y la maduración de la vitamina D se va a reducir también. Es decir, va a haber menos activación de la 1-alfa-hidroxilasa a nivel renal para madurar la vitamina D. Y esto va a tener como consecuencia que haya en el intestino menor absorción de calcio y en el esqueleto menor resorción ósea. ¿Sí? Son palabras que luego uno dice: absorción, reabsorción, resorción. La absorción es en el intestino, la reabsorción es en el riñón. Reabsorción es regresar lo que se va por la orina y regresarlo a la sangre. Reabsorción. Y resorción es el hueso. Para no confundirse, porque luego podemos usar los términos como sinónimos y no son sinónimos. ¿Qué pasa en la hipocalcemia? Es una imagen en espejo prácticamente. Si hay poco calcio, se produce más paratormona. ¿Sí? Porque ya dijimos que la paratormona eleva los niveles de calcio. Si hay poco calcio, se reduce la filtración glomerular. Aquí se reabsorbe más calcio. ¿Sí? Mayor reabsorción de calcio y mayor maduración de la vitamina D. ¿Para qué madura la vitamina D? Para que en el intestino se absorba más calcio y en el hueso haya más resorción. Al haber más resorción ósea por la paratormona, eso va a liberar calcio del hueso y esto va a normalizar los valores de calcio. ¿Sí? Entonces, esto hay que tenerlo muy claro. Es una imagen en espejo, esto y esto prácticamente. ¿Sí? Bueno, esto ya lo saben, ya hablaron de calcio corregido y todo eso, ¿no? Por ejemplo, algo interesante, ya sé que lo comentaron, pero algo interesante es que los niveles de calcio séricos hay fracción libre de calcio, ustedes saben, ¿no? El calcio ionizado. Y el calcio está unido a una proteína, a proteínas. Esta unión del calcio a las proteínas va a depender del pH, en gran parte. ¿Sí? La acidosis hace que el calcio se una menos a la proteína de transporte. Y la alcalosis hace que se una más a la proteína de transporte. Si el calcio se une más a la proteína de transporte, entonces habrá menos calcio libre, menos calcio ionizado. Y eso podría corresponder a una hipocalcemia tisular. Si el calcio se va todo a pegarse a las proteínas, no va a haber calcio libre. Y eso corresponde a una hipocalcemia tisular, por decirlo así. Esto es lo que llega a suceder, por ejemplo, en algunos eventos como las crisis conversivas o crisis histéricas donde hay hiperventilación, que están así hiperventilando. ¿Por qué? Porque eso genera una alcalosis y esa alcalosis hace que el calcio se pegue más a la proteína. Y por eso es que algunas personas
Cuando tienen ese tipo de crisis conversivas, por decirlo así, crisis de histeria, que están hiperventilando, si llegan a tener contracturas en las manos. O sea, no están fingiendo la contractura, sí es real, pero es por este fenómeno, porque la alcalosis que ellos mismos se generan algo que se llama alcalosis respiratoria. Hace que haya menos calcio ionizado y entonces pueden tener contracturas por hipocalcemia tisular. Solo es una anécdota. Y cuando pasa con el periodo de crisis, esa alcalosis, entonces, sí, lo que se hace es que se les tiene que respirar normal y entonces se reajusta. Pero no te pasa, luego las jovencitas llegan a urgencias porque el novio tiene problemas con ella, bla, bla, bla. Es una anécdota, ¿no? Eso no ocurre ya actualmente. Entonces, la hipercalcemia se clasifica en grados, ¿no? Ustedes saben que los valores normales de calcio pues son más o menos 8.5 a 10, 10.5. Y de ahí hay hipercalcemia leve, aquella que es hasta 12, moderada hasta 14 y crisis hipercalcémica más de 14. No voy a meterme mucho con la hipercalcemia porque el doctor Víctor la trata en su sesión, ¿no? Entonces me voy a pasar todo esto, pues, no va a ser repetitivo. Él habla también de las causas de hipercalcemia. Bueno, en general podemos dividir las causas de hipercalcemia de aquellas que dependen de la PTH o que no dependen de la PTH. Si está elevado el calcio, el siguiente paso a hacer sería medir la paratormona. Si la paratormona está elevada, entonces lo más común es que eso sea un hiperparatiroidismo. ¿Sí? Lo más común es primario, lo más común. Si la paratormona está baja y el calcio está alto, entonces lo más probable es que sea una hipercalcemia pues que no depende de paratormona y que su origen es otra causa. ¿Sí? Y ahí las más importantes serán las hipercalcemias relacionadas con cáncer, ¿sí? Asociadas a malignidad. Muchos tumores pueden causar hipercalcemia, ¿sí? Cáncer de pulmón, de mama, tumores hematológicos. Por mucho la causa más común de hipercalcemia es el hiperparatiroidismo primario. Es la más común. Sobre todo en pacientes que no están hospitalizados. Un paciente que llega a consulta con hipercalcemia leve, lo más probable es que sea un hiperparatiroidismo primario. Es la causa más común. En cambio, en el paciente que está hospitalizado, que tiene hipercalcemia, la causa más común es tumores, un cáncer. De las del cáncer hay varios tipos de hipercalcemia, por decirlo así. Hay hipercalcemia asociada a citocinas proinflamatorias, en algunos tumores de mama, mieloma, linfoma. ¿Sí? Hay hipercalcemia asociada a una PTH similar a la PTH original. Hay tumores que pueden producir un péptido similar a la PTH. ¿Sí? Y hay hipercalcemia por exceso de vitamina D. Hay tumores como los linfomas, sobre todo, que la célula maligna del linfoma puede madurar la vitamina D y entonces eso hace que haya mucha vitamina D. Entonces, si hacemos una gráfica para relacionar los niveles de paratormona con los niveles de calcio, tenemos que esto que está aquí en el triángulo sería lo normal. En el eje de las Y tenemos los niveles de paratormona y en el eje de las X tenemos los niveles de calcio. ¿Sí? Entonces lo normal sería esto, un calcio entre 8 y 10 más o menos, paratormona hasta 60, 70 más o menos. ¿Sí? Eso sería lo normal. Obviamente niveles bajos de calcio y bajos de paratormona aquí es lo que se conoce como hipoparatiroidismo. Niveles altos de calcio, como está aquí en este cuadro, y altos de paratormona es lo que equivale a un hiperparatiroidismo primario. Entonces el perfil bioquímico del hiperparatiroidismo primario es calcio elevado, paratormona elevada.
tuviéramos el calcio elevado y la paratormona estuviera baja, entonces estaríamos muy probablemente ante una hipercalcemia maligna, una hipercalcemia por un cáncer. Entonces, como decíamos, la causa principal de la hipercalcemia es el hiperparatiroidismo primario. ¿Sí? El hiperpara primario es una alteración que se ha descrito desde hace muchos años. ¿Sí? Es raro, la incidencia realmente es baja, un poco más frecuente en mujeres y un poco más frecuente también entre los 40, 50 y 60 años de edad. Pero es una situación relativamente poco común. La fisiopatología, bueno, se han descrito en algunas situaciones, se han descrito mutaciones en algunos genes, en algunos, por ejemplo, algunas pérdidas de función en genes supresores de tumores, ¿sí? Como el MEN1, entre otras mutaciones por ahí que tienen que ver con la regulación de la fisiología y la fisiología, ¿no? Lo más común es el hiperparatiroidismo esporádico, llamamos, o el hiperparatiroidismo que no está asociado a trastornos familiares. Hay uno que puede ser hereditario, que es también mucho más raro, pero que en esencia es la presentación bioquímica es muy similar. Entonces, la etiología es un tumor en las paratiroides. Generalmente es un adenoma de paratiroides, lo más común. 85% es adenoma, o sea, un solo tumor benigno en una de las 4 paratiroides. 15% más o menos puede haber hiperplasia, o sea, las 4 paratiroides están hiperplásicas, están crecidas. Y muy raro, un carcinoma de paratiroides. Carcinoma de paratiroides. Entonces, si hay mucha paratormona, pues van a estar exagerados los efectos biológicos de la paratormona, ¿no? Entonces, los efectos biológicos de la paratormona es, ¿cuáles son? ¿Cuáles son? Un efecto biológico de la paratormona. Uno. ¿Qué hace? Una cosa que haga, una sola cosa. ¿Cómo? Perdón. La paratormona aumenta la captación y todos viendo los apuntes a la cartera, a ver cómo están los es jueves, ¿no? A esa altura ya se lo deben dominar al revés y por donde lo vean ya se lo deben saber. Un efecto biológico de la paratormona. ¿En dónde? ¿En dónde la sintetiza? En el riñón, ok. Madura entonces sí, efectivamente madura la vitamina D, ¿no? A través de producir la monohidroxilasa. Muy bien. ¿Qué más? ¿Otros efectos biológicos de la paratormona? ¿Quién quiere decir efectos biológicos de la paratormona? ¿Cómo? ¿Eleva qué más? Regula los niveles de calcio. ¿Cómo los eleva? Cuando hay una hipocalcemia, se libera la paratormona de las glándulas pancreaticas y estas están a nivel de los huesos, que es la principal reserva de calcio, y empiezan a liberar el calcio para que se regule. Entonces estimula la resorción ósea. La resorción ósea es lo que hace que se suelte calcio a la circulación, ¿no? Muy bien. Entonces, si yo tengo mucha paratormona, pues voy a estimular la resorción ósea, con las consecuencias que eso va a tener sobre la salud del hueso, y voy a favorecer que a nivel renal, ¿sí?, se madure más la vitamina D. Y si se madura más la vitamina D, se va a absorber más calcio en el intestino y eso va a favorecer hipertensión. Entonces, generalmente, el hiperpara primario es asintomático, porque los pacientes no tienen alteraciones severas, a excepción de una hipercalcemia leve. El caso de 11, 11.2, 11.5, no pasa de 12 generalmente. Entonces la mayoría son asintomáticos. En el hueso, pues puede causar diferentes alteraciones, desde inflamación del hueso hasta desmineralización del mismo, osteopenia, hasta franca osteoporosis. Y a nivel renal, puede haber
diástase renal, ¿sí? Y puede haber hipercalciuria. A pesar de que la paratormona favorezca que se reabsorba calcio, es tanto el calcio en la sangre y es tanto el que se está filtrando que se empieza a tirar calcio por los ojos. O sea, hay hipercalciuria. Puede haber alteraciones psiquiátricas. El calcio, ustedes saben que es un componente importante para el ciclo celular y sobre todo para la polarización, despolarización de las membranas celulares. Y eso es relevante pues, en todas las células, pero más en la célula muscular y en la neurona. Entonces puede haber cualquier tipo de alteración psiquiátrica, generalmente psicosis, euforia, ese tipo de manifestaciones, ¿no? Debilidad muscular, bueno, aquí radiografía donde se ve pues como la desmineralización de los huesos, sobre todo de los huesos largos. El diagnóstico del hiperpara primario es muy fácil. ¿Por qué? Porque tenemos solo calcio elevado y paratormona elevada, pues es hiperparatiroidismo primario, hasta no demostrar lo contrario. Si el calcio está elevado y la paratormona está normal, eso se considera anormal. ¿Sí? Porque ante el contexto de tener un nivel de calcio elevado, la paratormona debería estar baja. Por lo tanto, si está en valores normales, podemos decir que está inapropiadamente normal. ¿Sí? Y de todos modos sería un hiperparatiroidismo. ¿De acuerdo? El tratamiento del hiperparatiroidismo es quirúrgico, se opera. ¿Sí? Si es un adenoma único, entonces generalmente les va bien a los pacientes con un buen cirujano. Aquí tiene mucho que ver la experiencia del cirujano, porque es una cirugía de cuello. Entonces, una cirugía de las paratiroides no es cualquier cirugía. Se tiene que hacer por generalmente un cirujano de cuello, cirujano de cabeza y cuello, o un otorrino que tenga experiencia en paratiroides. Entonces, si tenemos calcio elevado, paratormona elevada, lo que sigue es hacer un estudio de imagen para ver dónde está el tumor, en cuál de las paratiroides está el tumor. Entonces, generalmente se hace un ultrasonido de alta sensibilidad o algún estudio de medicina nuclear como un gamagrama de paratiroides. Y ahí podemos identificar en cuál de las paratiroides está la lesión. Ojalá se identifique. Porque algunas veces no se ve nada. Si no se ve nada, ya está más complicado, ¿no? Es como cuando hablábamos del Cushing, por ejemplo, ¿no? Decíamos, está el cortisol elevado, luego medimos la ACTH. Está la ACTH elevada, hacemos la resonancia de hipófisis. Aquí es parecido. Está el calcio elevado, medimos la paratormona. Si la paratormona está elevada o normal, hacemos un estudio de imagen de las paratiroides para identificar la lesión y que entonces el paciente se pueda operar. Bueno, este es un reporte que hicimos nosotros de casos de hiperparatiroidismo primario y solo voy a mostrarles algunas de las características de estos pacientes. Por ejemplo, vean la edad promedio, 50 años. Los niveles de calcio, 11.6. Estamos ante hipercalcemias leves. Por eso es que también son asintomáticas. La sintomatología de la hipercalcemia depende sobre todo de dos factores. Uno, del nivel de la hipercalcemia y dos, del tiempo en el que se instala la hipercalcemia. Si es una hipercalcemia muy sutil que se va poco a poco elevando durante mucho tiempo, es algo crónico y no da manifestaciones, ¿sí? Pero si es una hipercalcemia que se instala de manera súbita, así sea un cambio de 0.3, 0.4, 0.5 miligramos, eso puede ser muy sintomático. Entonces, por ejemplo, me acuerdo del caso de una paciente que fue hospitalizada se la hospitalizaron por hipocalcemia, Sí tenía hipocalcemia, ciertamente, era cierto. Tenía hipocalcemia la paciente. La hospitalizaron los cirujanos, no me acuerdo de quiénes eran, pero eran cirujanos de cuello, porque tenía hipocalcemia. Entonces lo hospitalizan y le empiezan a pasar calcio. Le empiezan a pasar calcio para normalizar los dolores de calcio.
Entonces la paciente llegó algo así como con un valor de calcio de 7, creo, algo así, 7 más o menos. Y entonces nos hablan a nosotros, a los endocrinólogos, porque la paciente estaba con una crisis de histeria. O sea, estaba como con psicosis, estaba psicótica la paciente, con histeria y todo. Y entonces no sabían los cirujanos qué estaba pasando. Y el calcio que tenía la paciente en ese rato era 8.5. La paciente hizo manifestaciones de hipercalcemia por la corrección tan rápida de los niveles de calcio, que fue como en 2 horas más o menos. Y eso le generó una crisis psicótica, a pesar de que el calcio estaba normal. Entonces, esto es haciendo pues alusión al hecho de que en la hipercalcemia todo depende de qué tan rápido se instala la hipercalcemia. Si es muy lento, no hay síntomas, no hay nada. Pero si es rápido, puede haber muchos síntomas que ya lo verán en el placebo. Entonces vean, el fósforo, ustedes saben que la paratormona tiene un efecto fosfatúrico y por lo tanto se reduce el nivel de fósforo. En el caso clínico, si recuerdan, tiene calcio elevado y tiene fósforo bajo, ¿no? Y tiene paratormona elevada. No me acuerdo qué edad tiene la Beatriz, ¿no? 47 años. ¿Cómo se llama? Beatriz, ¿verdad? ¿O Julia? Julia. 47 años. Ah, Julia, Beatriz era la que tenía hipertiroidismo, ¿no? 47 años, ¿no? Sí, a ver, 50 años. Paratormona, vean, 194, calcio en orina, elevado. O sea, la paciente, en promedio los pacientes tienen hipercalciuria. Entonces, una de las pruebas que uno tiene que hacer es medir el calcio en orina del 24. ¿Sí? Hay varios puntos de corte, algunos dicen que por arriba de 400 miligramos de calcio en orina de 24 horas ya es hipercalciuria, o se debe calcular por kilo de peso. Si está tirando más de 4 miligramos de calcio por kilo de peso, eso es hipercalciuria. ¿Cuáles fueron las manifestaciones del hiperparatiroidismo primario? Vean, la mayoría, litiasis renal. Es muy común que los pacientes anden pagando por nefrolitiasis. ¿Sí? Hacen litiasis renal de repetición, hacen litiasis ahorita, luego en años hace otra vez litiasis, luego sigue haciendo litiasis, entonces ahí andan con litiasis y litiasis y litiasis. Y la etiología puede ser un hiperparatiroidismo primario, del que se puede curar el paciente. Alteraciones óseas, ¿no? Pues tan importante. Alteraciones metabólicas. Hace muchos años, siempre que hablábamos de las hormonas del sistema óseo, por decirlo así, como la paratormona, la vitamina D, pues nos enfocábamos al calcio y al hueso. Pero ya cada vez más sabemos más del impacto que tienen sobre el metabolismo. Y entonces los pacientes que tienen alteraciones de las paratiroides o de la vitamina D incluso, no es raro que tengan síndrome metabólico, o sea, hipertensión, obesidad, dislipidemia, resistencia a la insulina, otro tipo de manifestaciones, además de las clásicas de hueso y calcio. Debilidad también, osteoporosis, gastritis, osteopenia, úlcera, pancreatitis por hipercalcemia, muy raro que puede ocurrir. ¿Cuáles fueron las causas? Más del 80% adenoma. Y la gran mayoría adenomas únicos, o sea, un adenoma en una sola de las paratiroides. Hiperplasia 13%, carcinoma, pues aquí fue más o menos frecuente, casi 3% de carcinoma de las paratiroides. Generalmente los carcinomas de las paratiroides son característicos porque tienen primero hipercalcemias reales altas, o sea, andan en 14, 15. Y la paratormona no está en 120, 150, está en miles. Entonces, cuando está la hipercalcemia severa y la elevación de paratormona tan alta, hay que sospechar que sea un carcinoma de paratiroides. Bueno, no todos los hiperparatiroidismos se operan. ¿Sí? No todos se operan. Por ejemplo, si el hiperparatiroidismo está en una mujer, bueno, una persona, un paciente,
mayor de 50 años de edad. La hipercalcemia es muy sutil, tiene un calcio de 11. Sus riñones funcionan bien. No está tirando casi calcio por la orina. No tiene nefrolitiasis. Entonces no se opera, no se hace nada, solo se vigila. Pero si la paciente tiene cualquiera de estas características, entonces sí se recomienda operarse. Si es menor de 50 años, si tiene el calcio sérico 1 miligramos por arriba del valor normal, si tiene osteoporosis, ya si tiene osteoporosis, eso me habla de un daño a órgano blanco, del exceso de paratormona. Si tiene disminución de la función renal, con una depuración de creatinina menor de 60, si ha tenido fractura de cualquier tipo, si tiene litiasis renal, si está tirando mucho calcio por la orina, cualquiera de estas es indicación de que tenga que operarse. ¿Sí? Es lo mismo que aquí en la regla, pero se trabaja diferente. Entonces, si es joven, tiene daño en el hueso, tiene daño en el riñón, tiene mucha calciuria, está tirando mucho calcio o el calcio está muy elevado, con cualquiera de estas se tiene que operar. Eso opera. Luego ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre T-score y C-score? Eso lo vamos a ver. A ver, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué me quiere decir? ¿Alguien sabe? ¿Cuál es la diferencia entre el T-score y el Z-score? ¿No? ¿Cuál es la diferencia? ¿El tipo de unidad? ¿El tipo de unidad? No. Bien, bueno, eso tiene que ver con el tipo de población, es decir, estas mediciones son mediciones que me dicen cómo está el hueso de la paciente. Y para yo saber cómo está el hueso de la paciente, tengo que compararlo con el de la población general. Entonces, el T-score me dice cómo está el hueso de la paciente en comparación con adultos jóvenes. Con adultos jóvenes. El T-score. ¿Sí? El Z-score es en comparación con población de la edad de la paciente y de la misma raza de la paciente. Por ejemplo, si yo le hago la densitometría ósea a una mujer de 70 años, el T-score me compara su densidad mineral ósea con el de población adulta, como de 20 a 40 años, adulta joven. Y el Z-score me la compara con población de su misma edad, de su misma raza. El que se usa para fines diagnósticos es el T-score. Hasta ahorita es el T-score. En esta serie de pacientes, como les digo, operados por un buen cirujano, la mayoría se curan, el 97%. El problema es cuando luego persiste, ya le quitaron una paratiroides, no se curó, le quitan otra, o le quitan 2 o 2,5 y no se cura, ya casi le quitaron todas y no se ha curado. ¿Sí? Y luego el problema es que la cirugía de cuello puede tener complicaciones. Puede haber, la zona en la que están las paratiroides es una zona anatómicamente pues llena de estructuras que se pueden dañar fácilmente. Por eso luego pueden tener o hipoparatiroidismo, o sea, le quitaron todo y quedan con hipoparatiroidismo. Y ahora tiene que andar la paciente tomando un montón de calcio, 7 u 8 de calcio cada 8 horas, entonces pues es un poco complicado, ¿no? O lesión del nervio laríngeo y quedan entonces con ronquear, con disfonía por lesiones al nervio. Entonces es importante que sea un buen cirujano que lo supere. Entonces, el hiperparatiroidismo primario es una enfermedad que se cura, ¿sí? Que se puede curar con cirugía en manos de un buen cirujano. Es asintomático en la mayoría de las ocasiones, asintomático. ¿Sí? Muchas de las ocasiones no ocupa operarse, solo requiere un seguimiento a la paciente. ¿Sí? Y pues el tratamiento quirúrgico, como comentamos, se tiene que valorar dependiendo de los criterios que estamos comentando. Si hay daño a órgano blanco por efectos biológicos en exceso de la paratormona, pues sí se indica la cirugía. Si no, solo el ligamento. Solo el ligamento. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Quién me quiere explicar este esquema?
Ok. ¿Y luego? ¿Qué es el rank L? ¿Alguien sabe qué es el rank L? ¿Que no sean los que se pusieron hoy? Ya lo deben saber, pues tienen como 3 días leyendo esto nomás. Ajá, ¿y qué es? ¿Qué más? ¿Cómo? Es el ligando del receptor RAM. Ligando del rank, ok. ¿Y qué más? ¿Algo más? ¿Y luego qué pasa entonces? Se produce el rank L y ¿qué pasa? Y el OTG llega al neostoquiasto para unirse al RAN. Y esto hace, esta unión hace que el neostoquiasto madure y se convierta en neostoquiasto y así pueda movilizar el calcio del cuerpo. Puede activar la resorción ósea, ¿no? ¿Alguien más nos quiere explicar el esquema? ¿Quién más? Un punto extra, ¿quién nos quiere? Así como lo entendamos. ¿Qué entienden del esquema? A ver. ¿Qué entiendes del esquema? ¿O nada? A ver, ¿qué entiendes del esquema? ¿Mm? Está muy fácil, es un esquema, está súper, súper fácil. ¿Sí quieres explicarlo o no? ¿No quieres? ¿Por qué no? ¿No quieres? Porque no te lo sabes. ¿Qué será? ¿Qué dice en el esquema? ¿Qué está? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa? Todos buscando rápido, ¿verdad? Tienen como 3 días estudiando como 6 horas todos los días. ¿No se lo saben? ¿O no? Es que ahí prácticamente el esquema trata de decir que está dividido en la integración. A ver, no fijan que no sean como que están entretenidos haciendo otra cosa. Entonces, esos receptores que están como divididos, por lo tanto no puede ser activado. A ver, No ¿quién hay resolución, por eso el paciente, de hoy vamos a llamarlo así. nos quiere explicar? ¿Quién más? ¿Quién más además de Jacob? ¿Quién más? A ver, Jacqueline, ¿tú no quieres? Sí, Jacqueline, ¿no? Alexa, ¿tú no quieres explicar? ¿No lo tienes claro? A ver, la chica de aquel lado, este grupo de 5 que está ahí, está estudiando, no debe ser a la vista, pero si no se saben este esquema a esas alturas, están súper cortos, súper cortos. O sea, a esas alturas me refiero hoy, jueves, después de haber empezado el lunes, o el martes. El martes, con un caso clínico que tiene que ver con esto y. Entonces, están muy, muy cortos. Entonces, a ver, la segunda fila, ¿quién? ¿Quién es la segunda fila? Puede. ¿Nadie? ¿Nadie de la segunda fila? ¿No? No digan sí o no, pues hay que reconocer, no sé, no he estudiado, soy muy rojo, no estudio, estoy más, estoy desubicado ya. ¿La tercera fila? ¿Quién es la tercera fila? ¿No? ¿A mí no me hace lo mismo? ¿Dónde están? ¿De acá de la fila del frente? ¿En el número de objetivos positivos? ¿Número de objetivo? A ver. A ver, lo que puedas. ¿Otra vez?
PG se une al ranking L, activa el osteoclasto. ¿Es lo que quieres decir? ¿Alguien más de la fila? ¿Que no sean nuestras funciones? ¿Ustedes chicas aquí? ¿Alguna de ustedes? No, no, sí. Son de la, ¿verdad? Ah, de ¿tienes de la? A ver, cómo se atrás ustedes dos. ¿Van la fila de hasta atrás? ¿No, nada? ¿Quién más? ¿De la fila que sigue? ¿Alguien más? ¿Alguien? ¿Quién lo quiere explicar? A ver, bueno, a ver. No lo vamos a explicar, yo no se lo voy a explicar ahorita. Mañana vamos a empezar con esto, los artículos. Y yo aleatoriamente voy a escoger a alguien para que nos explique un esquema, algo como este esquema, de manera muy puntual. ¿Sí? Entonces, si no lo han leído hasta ahorita, lo cual está mal, entonces tienen que revisarlo bien a fondo para que tengan claro lo que sucede con estas moléculas y cómo eso modifica la actividad de osteoclasto y osteoblasto. Entonces, lo revisan muy bien y vamos a empezar con esto mañana. Revisen la clase del doctor Víctor y yo voy a hacerles algunas preguntas también de esos dos temas mañana. El que no sepa, el que no haya estudiado, ni mejor ni se pare. ¿Sí? Para no perder tiempo. ¿De acuerdo? Sí. Bueno, sí.